¿Usted no es pariente de la licenciada Hilda Castro, Ilse? No, Lick. Yo creí que sí por el apellido. Pero tenemos más Castros en tribunales, diga usted. Ah, o sea que trabaja en tribunales. No, Lick, solo mi pariente. Se llama Edgar Castro. ¿En qué trabaja? Em, Buena pregunta. No sé, Lick, porque estaba en una función, estaba en un puesto, luego aplicó a otro y ahorita ni visto ni oído. Socialmente, hace años le decían a uno Cuando sepan algo, ¿sí? cambiar de Tienen una buena trabajo dirección. Solo una pregunta más. Oye, espérate. constantemente. Era una persona inconstante e insegura, Esa era la dirección de los padres de Sherry aquí. y que la persona que trabajaba 20, 30, 40 años en una institución era muy confiable. Hoy en día, hoy en día cambia el Fue en el momento parámetro de que le porque pidió que se dicen casara. que si Y uno después de trabaja en 8 una años, institución sí, 20, confesó. 30 años es Y malísimo. dijiste que este hombre no es rico. No, vendía su auto para contratar al Ah, detective. Disculpe, entonces licenciado. Compañeros, micrófonos. tiene Casar con más, él, pues. Pero es que me imagino que cuando te sale tanto como a yo. Michelle, por favor, tu Eres micrófono. fina. Gracias, Michelle. ¿Crees que supo por el fantasma? Puede ser. Charlie ha estado cerca y Michelle Fuentes, tu micrófono, por favor. pues entonces dicen que uno tiene más experiencia y tiene más conocimiento cuando tarda 6 meses en un trabajo y 6 meses en el otro y ese es un requisito muy bueno al día de hoy. Discrepo, pero considero que el conocimiento se va adquiriendo por lo menos con Y, unos y dos, como ella tres no puede años. hacer los trámites, ya no dijo lo que quiere, no porque ella hace, ¿Quién es la ay, compañera no que puedo tiene el hacerlo. iPhone Entonces ya no, y mejor que ya no dijo que todavía no lo le tiene carnet ni nombre? Por eso te digo yo. Entonces, como no puede, entonces hay que buscarle lo más fácil. Paguemos. Y aquí está mejor ella pagado. No, trata, mija, y trata y hacer. como ahí en la U, sí, porque ahí en la U somos bastantes, vieras, de 200 son los y donde ella está son los 11. Cuando yo empecé a estudiar, fíjese, iPhone habíamos 375. Mire, Dame mamá. le doy trabajo de secretaria o de asistente. Que le diga, ¿no? No, pero oí, pues, no, pero déjame un ejemplo. Que mira, iPhone, tu micrófono, por favor, gracias. Bueno, tengan todos muy buena tarde. Este, el tema de hoy en la asistencia, solo voy a verificar si Ani ya está conectada. Ani, muy buena tarde. No le hablé por teléfono. El Hola, código buenas tardes, Lick. o la clave para la asistencia hoy es funciones de la criminología. Para los 114 que están ahorita, funciones de la criminología. Muy bien, Lick, gracias. Vaya. Este, ayer nos quedamos en lo que era eh, las estructuras en cuanto a, a la estructura por el análisis que tiene la criminología. Entonces estábamos hablando que dentro de la postura se hacía referencia en un determinado momento a que la criminología era piramidal. ¿Por qué esta circunstancia? Es cuando estábamos hablando de la relación de la criminología con otras ramas u otras ciencias o disciplinas, ¿verdad? Bajo esa circunstancia llegamos a determinar que si la criminología es interdisciplinaria, es multidisciplinaria y en determinado momento para centrar una postura, para que una investigación tenga característico
una investigación tenga la característica de científico, en cuanto a la criminología, refiere que debe ser interdisciplinaria, ¿verdad? El interdisciplinario tiene una característica bien importante y es que hay una mezcla, hay un enlace en cuanto al contenido. Mientras que cuando hablamos de multidisciplinaria, estamos refiriéndonos más que todo no a una mezcolanza de tal punto que nos amarra, sino que únicamente nos auxilia. Entonces, bajo esta circunstancia surgen lo que son los esquemas. Referí el día de ayer que las ciencias jurídicas, a lo largo de las definiciones, por ejemplo, en cuanto al derecho, nosotros como ciencias jurídicos sociales tenemos una jerarquía o una estructuración en cuanto a la aplicación. Pero si Y no, surge, sí, María Isabel, entonces nos surge esta circunstancia de la pirámide de Kelsen. Y cuando hace referencia a la pirámide de Kelsen, estamos llegando a la cúspide, en la punta, de una disciplina, rama. Sí, Jamie, ok. Entonces, pero este vértice, esta punta, en determinado momento, piensa que es la que prevalece sobre las demás, ¿verdad? Entonces, en la criminología no es tanto eso. La criminología ha tenido mucha controversia y hoy lo vamos a ver cuando muchos dicen que si es ciencia o no es ciencia. Hay unos que están a favor de que es ciencia, otros que no están a favor que es una ciencia, otros dicen que tiene carácter de ciencia ecléctica y otros todavía dicen es una superciencia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por un punto que es medular para poder determinar este, este esquema de análisis o de estudio por parte de la criminología. Vamos a descartar el esquema piramidal porque aquí pelean las disciplinas o las ciencias para determinar quién es la que va a sobresalir. Sin embargo, en el esquema que se utiliza en la criminología, en cuanto al objeto o el punto medular de estudio, pues referimos que no hay un solo objeto de estudio, ¿verdad? No hay un solo objeto de estudio porque estamos hablando del transgresor de la conducta antisocial, pero que para unos refieren que es delincuente, para otros refieren que es criminal, y bajo esa circunstancia no es que estudie al delincuente como tal, ni el criminal como tal, porque lo que va a estudiar es la conducta. Entonces estamos hablando que en determinado momento dejaría la psiquis o la psicología solo para estudiar al individuo, sino que en determinado momento otras ciencias van a utilizar componentes como el análisis en cuanto al acto. Entonces, las condiciones sociales, el derecho, porque fíjense que, ¿qué vinculación tiene el derecho en determinado momento con la criminología? Para los que tienen otra clase, pues el día de ayer pues se desconectaron y lo entiendo porque lo obligatorio para mí es que estén hasta las 5 de la tarde, 17 horas. Pero yo puedo en determinado momento ser un homosexual y lo refería. Y aunque Mónica haya activado el micrófono ahí solo porque se fue ahorita de espalda. Pero en realidad, si miramos
el objeto de estudio que han estado determinando a grandes rasgos ciertas posturas en la criminología, no hay nada que en determinado momento diga que hay que estudiar al homosexual o a la lesbiana como tal, ¿verdad? Ahora, fíjense que en realidad sale de lo que es normalmente aceptado por la sociedad. Pero, sin embargo, estábamos hablando ayer con un reducido número, que cuando yo vengo y ya tengo relaciones sexuales con un ser humano menor de edad, pues eso ya va contra el ordenamiento jurídico, ya constituye un delito. Pero voy a referirlo. Y si fuera un menor de edad del sexo varonil, sería homosexual él, sería homosexual yo, pero bajo esta circunstancia, el homosexualismo no es una conducta que en determinado momento difiera o que sea de un análisis complejo de estudio para la criminología. Pero sin embargo, para el derecho penal, desde el momento en que hay un aprovechamiento o hay una relación o un acto delictivo contra un menor, ya no importaría si fuera mujer u hombre, pero ya es una conducta antisocial. Pero es una conducta antisocial en determinado momento que cuando lo va a estudiar el derecho penal, esta ya tiene una característica. Hay un estudio de manera legal. Sin embargo, si no hay delito, porque somos adultos, somos dos viejitos, en determinado momento ya es únicamente una conducta antisocial, pero no legal, no está bajo el ordenamiento jurídico. Entonces, si se dan cuenta, no podríamos determinar en este momento de estudio, si la criminología está en determinado momento en un esquema piramidal. ¿Qué lo va a estudiar? ¿La criminología o el derecho? Dependiendo el acto, los sujetos como tal, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de este esquema circular, fíjense que este esquema circular en determinado momento trae una característica, es operacional, es más rápido. Hay un funcionamiento sumamente rápido, pero el punto medular de este conflicto o de este problema o esta conducta antisocial tiene una característica. Está en el centro y lo voy a poner aquí en el centro. Cuando estamos hablando de ese problema o esa conducta antisocial, no estoy hablando yo de un ordenamiento jurídico, el derecho penal, pero sin embargo puede ser que en determinado momento yo tenga conductas psicológicas, porque estoy malo de la mente. Entonces, contribuye en este sentido la psicología, ¿verdad? Bueno, voy a cambiar la perspectiva. Fíjense que no es tanto la psicología, sino que ahora voy a poner el ejemplo. Yo soy una persona que en determinado momento tengo que tomar pastillas. ¿Han conocido ustedes de los epilépticos, los que en determinado momento le dan convulsiones y pueden agredir a cualquier persona? Bueno, no es una enfermedad psicológica, sino que la epilepsia no es más que esto, que hay un desenlace en las neuronas cerebrales que en determinado momento hacen que se den cortocircuito. Entonces, para poder restablecer esta circunstancia, que no haya rompimiento de las neuronas y la corriente siempre esté transmitiéndose a nivel cerebral, pues entonces se tiene que medicar. Pero fíjense que aquí ya no es el psicólogo el que tiene que analizar al sujeto, sino que es la psiquiatría. Cuando hablamos de la psiquiatría, estamos hablando
que siempre es un campo de la psicología, pero desde otro punto de vista. Está analizando un médico cirujano, acciones que en determinado momento comete un sujeto, pero que necesita ser medicado para poder tener en su sentido óptimo la capacidad psicológica. Entonces, si se dan cuenta, el problema como tal puede estar en el centro, pero a la hora de ser estudiado por diferentes ramas, se va en determinado momento a identificar el problema, y cuando es estudiado por las ciencias o las disciplinas, es más fácil resolverlo. Ahora, hay una cuestión en cuanto a este esquema circular, porque lo único que está en determinado momento es del sistema externo hacia el centro, pero está el otro esquema circular que es el interdisciplinario. En el primero, que acabo de mencionar, es un esquema circular multidisciplinario, porque ese problema está estudiado por varias ciencias. Pero sin embargo, cuando hablamos de la criminología, se da la misma circunstancia de estudio, solo que el problema es común para todas las disciplinas o para todas las ciencias que están vinculadas con la criminología. Entonces, fíjense que el campo de estudio es que en el sistema circular interdisciplinario, como lo es la criminología propiamente dicha, todas las ciencias figuran alrededor del problema, pero esta puede estar vinculada con esta con esta otra y esta con esta otra. Entonces, siempre están en el sentido externo, pero todas al mismo tiempo van enfocadas hacia hacia el punto objeto de estudio, ¿verdad? El, el libro de criminología de Manzanera hace referencia, fíjense que en determinado momento la criminología es una ciencia que en determinado momento, si lo miramos como en el esquema piramidal, la criminología es la ciencia suprema y que las demás están subordinadas. Podríamos referirlo así en el esquema piramidal, pero no es como tal al hacer el análisis que la criminología sea una ciencia suprema. No. Esta jerarquía podríamos determinar es que los subalternos hacen lo que el jefe ordena. ¿Dónde podríamos poner un ejemplo de esto? En el ejército, en el derecho. ¿Por qué el ejército? Porque donde manda el general tiene que hacer caso el capitán, el teniente, el soldado raso. Ahora, el día de ayer cuando se desconectaron, este sistema o esta ciencia suprema sí la podemos aplicar en el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho tiene una pirámide, como lo es la pirámide de Kelsen, en el cual las normas constitucionales están arriba y todo el ordenamiento jurídico está subordinado a la Constitución. Hoy en día, no solo esa estructura de análisis hay o dependencia o de dependencia de la norma suprema, sino que también hay un determinado momento cuando el Estado viene y se despoja de cierto derecho interno y dicen, bueno, yo me someto al ordenamiento internacional. Entonces, mire, le damos el mismo rango de constitucional a las normas o convenciones internacionales que tienen el mismo rango de conformidad con el artículo 46 de la Constitución. Ahora, nos vamos
a un esquema orbital. Este esquema orbital tiene una característica que es el cuarto que está ahí en el libro. El libro no lo hace referencia, pero para mí mm, sí es más importante un nuevo término que podríamos utilizar en cuanto a este esquema orbital. Y es que en determinado momento tenemos en el centro el caso concreto. También hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, alrededor del caso concreto está la medicina como una ciencia. Pero esta medicina hay que tomar en cuenta que tiene no solo la medicina en sí como tal, es una ciencia. La medicina, hay especialistas. Entonces, dentro de la medicina, así como el derecho, hay disciplinas especiales. Entonces, tenemos el caso concreto, pero en el caso concreto puede ser estudiado por la medicina en general, sí, pero tendríamos que analizar si esa medicina es en determinado momento estudiada por cualquiera de las especialidades que giran alrededor de la medicina general. Voy a referir este, este hecho eh, para mí que es lo más factible para poder especificar un caso, por ejemplo, de la medicina. Si estamos hablando de la muerte, estamos hablando que va a intervenir un médico. Un médico puede ser cirujano, pero el que puede determinar la muerte o la causa de la muerte en el caso concreto va a ser, en este caso, el médico forense, ¿verdad? Pero sin embargo, el médico forense, como médico general, puede ser contratado en el INASIF, pero sus estudios pueden ser en determinado momento de ginecología, puede ser obstetra, puede ser traumatólogo, puede ser cirujano plástico. Cada una de estas ramas de especialización de la medicina tienen una característica. Son ciencias especializadas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el dictamen que me pueda dar un cirujano plástico que sea médico forense al que me pueda dar un médico forense o que sea traumatólogo a la hora de una lesión en el rostro, ¿verdad? Bueno, cuando yo referí el caso, por ejemplo, del psiquiatra y del psicólogo, estos forman parte del estudio de la ciencia de la psicología. Sin embargo, fíjense que estoy hablando de la medicina por un lado y estoy hablando de la psicología en otro punto. Pero la psicología como tal puede tener psicólogos clínicos, puede tener psicólogos industriales o puede tener psiquiatras. Cada uno en determinado momento, si bien es cierto, pertenece a la psicología, a la hora de enfocarse en un caso concreto, tendría que ver en la criminología este elemento, este esquema orbital. ¿Por qué es orbital? Porque todos van a girar al mismo tiempo y se van a centrar en el objeto, aunque no necesariamente me tengo que basar únicamente a la ciencia en general, sino que me puedo ubicar con un especialista en cuanto a la psicología, en cuanto a la medicina, en cuanto al trabajo social o en cuanto al derecho. ¿Por qué? Fíjense que
Los sancarlistas tienen una característica. Los sancarlistas dicen que son todólogos, mientras que los de la Rafael Andívar son especialistas. Cuando uno está estudiando en la universidad, uno estudia todas las ramas del derecho. Uno sabe un poquito de derecho civil, otro un poquito de derecho penal, otro un poquito de derecho mercantil, otro un poquito de derecho tributario. Sin embargo, los de la Rafael Andívar traen una característica. Cuando salen, ellos estudian en derecho marítimo, se especializan en derecho marítimo, y viene el otro compañero y es laboralista, el otro es penalista, el otro es civilista, el otro es de administrativo, y no se meten a más, ¿verdad? Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros llegamos a conocer de todo, más o menos, o a veces llegamos a saber mucho de todo, pero para mí, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, por eso es que cuando estamos hablando del sistema interdisciplinario en la criminología, llegamos al punto medular que lo más importante es el esquema orbital. ¿Saben por qué? Porque cada uno de los que integra esa disciplina específica va a tener una conexión estrecha con el problema. Entonces, comunica los resultados. Pero como está comunicando los resultados, se da otra circunstancia. El sistema es retroalimentado. Cada vez que se está analizando el caso o el problema, pues se corrige y se enriquece. Entonces vamos en determinado momento puliendo. Ahora, se llega a un momento en que los componentes básicos de la criminología van a ser, como referimos en un primer término, la antropología forense, que empezaba a ver los rasgos antropológicos del ser humano y decía, uno entre más tosco, más delictivo puede ser. De ahí empieza a haber cuestiones biológicas, psicológicas, y de ahí fíjense que hasta los compañeros dentro de las pláticas me han dicho, wow, yo tenía un caldo de cultivo completamente grande. Sí, Evelyn, no, ya se desconectó. Un caldo de cultivo porque yo donde vivía, porque yo donde me crié, wow, yo hubiera podido ser una candelita fina, pero sin embargo, ese factor sociológico no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, todo esto con la criminalística, con la victimología, con la penología, todas estas circunstancias, cada una de estas disciplinas en determinado momento va inter para adentro, dependiendo, va cada una dependiéndose de la otra para el objeto de estudio, ¿verdad? Fíjense que en determinado momento, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Si ustedes estudian la capacidad que tienen los centros privativos de libertad para el cumplimiento de las penas, es increíble, pero ya está sobre con capacidad de internos cada cárcel. Y podríamos decir acá, bueno, criminológicamente se ha estudiado el sistema de penología o el cumplimiento de penas en cuanto al sistema eh, jurídico guatemalteco para determinar si realmente se ajusta a la realidad. Económicamente, podríamos decir, ¿se han construido cárceles? No. ¿Tiene que ver el derecho administrativo? Sí. Se necesitaría para en determinado momento construir una cárcel con sistemas que no vayan a haber fuga en determinado momento.
ingenieros o especialistas en determinado momento con una visión o capacitación en cuanto a ingeniería o arquitectura? ¿Lo hay o no lo hay? Voy a poner otro caso. Estoy refiriéndome únicamente a un centro de cumplimiento de pena. Bueno, pero cuando hablé de las clases, yo referí en determinado momento que, por ejemplo, no todas las conductas son estudiadas por la criminología, porque hay un momento en que se dice que la criminología únicamente se estudia por las que son delito o por las que son declaradas como crimen, ¿no? Pero el Federico Mora, dentro de esa estructura, tiene conductas antisociales. El Federico Mora, el que está en la calzada San Juan, tiene en determinado momento un análisis criminológico o política criminal en cuanto a los problemas o conductas antisociales que hayan realizado los que están internos ahí. Entonces, si miramos toda este caldo de disciplinas o componentes interdisciplinarios, hoy en día hay un término que me gusta mucho a mí que es holístico. Y cuando estamos hablando de un sistema holístico, estamos hablando de un sistema orbital, ¿verdad? Porque se va a integrar de tal manera que no solo la ciencia en general como tal, sino todas aquellas ciencias auxiliares y aquellas ciencias especiales. Ahora, cuando miramos la criminología como tal, vinculado con el método científico, tiene dos elementos que son sumamente importantes. El método científico, en un primer término, se basa en dos cuestiones: la observación y la otra es la experimentación. Primero voy a referir que la observación es el contacto que yo tengo con el objeto, con el fenómeno. Entonces, cuando estamos hablando de la observación como parte del método científico, se va a observar, se va a examinar atentamente, ¿ya? Se sigue una secuencia normal, la psiquis, el razonamiento lógico, ¿verdad? Hay una percepción sensorial, utilizamos la lógica, el entendimiento, la comprensión, la asimilación y retenemos. Entonces, cuando observamos el elemento o el fenómeno a conocer, en cuanto a la criminología, vamos a tener en cuenta el sujeto que vamos a observar. ¿Quién? El de la conducta antisocial, el delincuente o el criminal. El objeto, ¿ya? 2, la observancia de la conducta como tal, pero no solo vinculada a este sujeto, sino que puede ser reiterativa. O sea, al conjunto de sujetos que han hecho esa misma acción. Esa capacidad de observarse a sí mismo, el ser humano, en determinado momento se conoce como introspección. ¿Por qué es importante la introspección desde un punto de vista del método científico? Fíjense que sí, es curioso, pero en determinado momento les puedo referir. Uno de los métodos que utiliza el sistema penal, y en este caso el Ministerio Público, para esclarecer ciertos hechos hoy en día, es esto: el pinchar el teléfono, intervenirlo. Entonces viene la gente y normalmente diría: vos, hay que sacarle el jugo, el maíz al pavo. Y automáticamente podría establecerse que ya saben de alguna conducta antisocial, algún delito que yo quiero realizar. Pero en la introspección, el ser humano reevalúa la conducta con otros elementos o otros componentes, el razonamiento, y bajo esa circunstancia, entonces, fíjense que lo que hace mucha gente es
venir y tener el teléfono aquí, lo que hace es irse al teléfono público. ¿Por qué? Porque ya viene a través de la observación de muchos casos que esto puede estar intervenido, entonces mejor vienen y utilizan el teléfono monedero. Eso es la capacidad de observarse a sí mismo en la organización criminal, en el conglomerado que está, y de esa manera, pues entonces estoy utilizando un razonamiento, una percepción, una asimilización y una retención que en este caso va a traer como consecuencia modificar mi conducta, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia, lo que se da es que esa observación interna va a evitar o va a traer como consecuencias que mi conducta cambie. Esa misma introspección es la que se dio en la película cuando en determinado momento viene Alex y empieza a vomitar porque no quiere en determinado momento ser sometido nuevamente a los hechos de represión por parte del Estado. Bueno, bajo esta circunstancia, la observación es analizada, pero ¿cómo podemos en determinado momento determinar? Sí, Mónica, dígame, Mónica López. Sí, Mónica López. Sí, Mónica López. Pero pues es normal, pues, ¿verdad? Sí, Mónica López, dígame. Mónica López, Mónica López. Mónica. Bueno, entonces la experimentación es lo que yo estoy haciendo ya prácticamente cuando hago esta introspección. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? En la experimentación es que yo someto o pongo a prueba todo lo que yo he observado e interpreto. ¿Qué interpreto? Interpreto los resultados cualitativamente y cuantitativamente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues entonces voy a analizar cuántas personas han sido condenadas por el uso del teléfono celular, porque ha estado pinchado. Eso es cuantitativamente, porque va vinculado a la cantidad. Ahora, cualitativamente, yo ya dejo de utilizar este objeto y utilizo otro por las circunstancias del hecho en que se da, ¿verdad? Mónica se quedó conectada, pero no hay ningún problema. Ahora, bajo esa circunstancia podemos ya concluir que efectivamente la criminología tiene su método, una integración, una forma de estudio, pero ¿qué clases de criminología hay? Bueno, fíjense que al igual que lo que yo referí anteriormente como la medicina, pues también la medicina, el ginecólogo, el obstetra, el traumatólogo, el cirujano plástico. También en la criminología hay clases de criminología. Y Manuel López Rey, en su libro de criminología en 1973, hace una clasificación y refiere que hay 4 clases de criminología: la criminología científica, la criminología aplicada, la criminología académica y la criminología analítica. Cuando se habla de la criminología científica, hace referencia que la criminología científica constituye, ¿ya? O está constituida por conocimientos, teorías, resultados, métodos, pero que cada uno de esos conocimientos, teorías, resultados, métodos, hace referencia a esto, el problema medular de todo, ¿verdad? La criminología como un fenómeno individual, solo un individuo,
y social. Ya cuando se está repitiendo, reiterado, como referimos con el semáforo y el motorista. Ahí va uno, va dos, va tres, va cuatro y se lo pasaron en alto. Entonces, estos conocimientos, teorías, resultados y métodos a que hace referencia la criminología estudian ¿a quién? Al delincuente, estudian a la víctima, estudian a la sociedad y en cierta parte, al sistema penal, en cierta medida. Entonces, ¿por qué refiero yo que a la sociedad en cierta parte y al sistema penal en cierta medida? Bueno, referí en determinado momento que si yo era lesbiana, ahora me voy a decir que soy una mujer, pues socialmente es una conducta antisocial, pero no está dentro del sistema penal. Ahora, si tomo el sistema penal, ojo, voy a referir, el sistema penal no es determinante para la conducta a estudiar por la criminología. ¿Por qué? Porque los países podemos tener un ordenamiento jurídico que en determinado momento, por ejemplo, para Guatemala, hay conductas que pueden estar tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico como conductas antisociales y penadas o descritas como un delito, pero que en determinado momento en El Salvador no son delitos. Entonces, no es campo de acción, ¿verdad? Entonces, para esa criminología, en cierta medida puede ser estudiado como puede ser que no sea estudiado. Esta criminología científica también en determinado momento refiere que puede ser denominada como con otro nombre, lo que es la criminología teórica, no es práctica. ¿Por qué? Porque solo trata de explicar la conducta antisocial. ¿De qué? Del crimen. 2, el sujeto que la comete, el criminal. 3, que el que la padece es la víctima. Entonces, bajo esta circunstancia, únicamente trata de estudiar estos aspectos teóricos, pero también hace referencia al estudio de las conductas antisociales como la criminalidad, o sea, la generalidad. También ¿qué estudia la criminología teórica o científica? La reacción que va a tomar socialmente, ¿ya? Que éstas están provocando en la sociedad. O sea, fíjense pues, ¿qué reacción social se está tomando porque éstas se provocan? Ahora, ¿puede haber una reacción por parte del Estado? Sí. ¿Puede haber una reacción por el grupo social? Sí. ¿Cuál? Manifestaciones, linchamientos, ¿verdad? Bueno. Ahora, me voy a la segunda criminología, según Manuel López Rey, la criminología aplicada. Ahora, ¿por qué la criminología aplicada? Cuando hablamos de la criminología aplicada, refiere que esta está constituida, primero, por una criminología empírica. Yo no soy criminólogo, yo soy abogado, pero sin embargo estudio ciertas conductas antisociales que estamos refiriendo que pueden ser estudiadas desde manera eminentemente sin un conocimiento o especialización práctica. Fíjense que hoy o ayer me salió una noticia en el Twitter y decía, Policía Nacional Civil, te cuida. Y dentro del anuncio refería, en esta quincena y en este aguinaldo, no busques cajeros que estén solos. ¿Esa no es una política? Para mí sí. ¿Tiene criminólogos la Policía Nacional Civil? No sé. Pero lo que sí saben es lo que estábamos hablando en determinado momento con las clases, que a principio de mes y en quincena, la delincuencia en cuanto a delitos patrimoniales sube. ¿Se estudian todos los delitos de robo? No. ¿Por qué? Porque yo he sido víctima de robo y no he denunciado. Entonces, no está siendo sometido a un estudio de esas circunstancias. Bueno, pero también esta criminología aplicada también está constituida por la
criminología científica. Entonces referimos, tiene dos componentes, la criminología científica y la empírica. Ahora, ¿por qué es que nace esta criminología aplicada? Esta está creada por aquellos que forman parte del sistema penal, que también estudia mecanismos de reacción y control social y que se integra con otras disciplinas que referí, el caso de la policía, la política criminal. Entonces, la criminología aplicada en determinado momento tiene un punto medular. ¿Y cuál es? Es la que en determinado momento, como una ciencia de estudio un poco más profunda, de manera científica, porque estudia la criminología de manera científica, también trae una consecuencia, tiene un fin, aplicar o prevenir esas acciones antisociales. Entonces, busca una política criminal. Bueno, ahora, lo que se da en el curso de nosotros también es lo que se conoce como una tercera criminología, criminología académica. ¿Qué es la criminología académica? Pues no es más que una criminología que tiene carácter descriptiva, que en determinado momento tiene un sistema o es sistemática con efectos de enseñanza, es parte de una estructura con efectos de enseñanza y tiene esta característica, ¿ya? Fundamental. Disema en determinado momento conocimientos. ¿Qué es disemar? Repartir, transmitir conocimientos. Pretende sistematizar en determinado momento también lo que es la historia, teorías, conceptos, métodos criminológicos, pero desde un punto fundamental. Tiene una finalidad, la didáctica, la enseñanza. Entonces, bajo esa circunstancia, la criminología académica lo que busca es procesos de enseñanza de historias, teorías, conceptos, métodos criminológicos que tengan que ver como fin primordial la enseñanza de cuestiones criminológicas. Ahora, la criminología analítica tiene una característica diferente a las demás. Es el papá de las criminologías para mí. ¿Por qué? Porque tiene una característica que es función de supervisión. La única finalidad está determinada en esto, determinar si las otras criminologías y la política criminal, ¿qué? ¿Cumplen o no cumplen con su objetivo? ¿Cuál es el objetivo en determinado momento de la criminología? Ojo, una cosa es el objeto de estudio y otra cosa es la finalidad que persigue, el fin, el deber ser. Con la política criminal lo que buscamos en determinado momento es disminución de acciones antisociales. Y dos, la no repetición o la prevención de acciones antisociales. Si yo vengo y cometí una acción antisocial, un acto antijurídico, un delito, un crimen, pues me agarraron con las manos en la masa. También lo que busca la criminología es la no repetición de la misma, ¿verdad? Bajo esta circunstancia, cuando estamos hablando de las clases de criminología, surge también entonces otra circunstancia. ¿Y cuál? Que la criminología sea vista como una ciencia. Bajo este parámetro, hay autores que refieren que la criminología es una ciencia y hay otros que dicen que no es una ciencia y hay otros que dicen que es una superciencia y que en determinado momento, al igual como la teoría de la personalidad, ¿verdad? Una teoría ecléctica que trata de mezclar o utilizar sistemas de uno y sistemas de otro y enlazar para sacar una teoría más o menos mixta, podríamos decir. Bueno, la criminología como ciencia, hay autores que niegan que tenga una categoría de ciencia o en determinado momento que sea que tengan categoría de científica. En ese sentido, voy a analizar uno que otro estudioso.
Sebastián Soler. Solo necesito que en estas me le pongan mucha atención a lo que cada uno le da su punto de vista por los cuales no la considera ciencia. Fíjense que Sebastián Soler dice que la criminología está solo como una hipótesis de trabajo. Nada más. Sin embargo, Nelson Hungría refiere que es una simple disciplina auxiliar del derecho penal. Entonces, es auxiliar del derecho penal. Cuando estábamos hablando de las estructuras, imagínense que está poniendo en esta estructura al derecho penal arriba, en una estructura piramidal, y a la criminología como una ciencia auxiliar, ¿verdad? Entonces, no le da una categoría científica. Ahora, Robert Lira refiere que en determinado momento el derecho penal está arriba y asimila la criminología, mientras que Sutherland refiere que la criminología no es más que un conjunto de conocimientos relativos al delito como un fenómeno social, a la delincuencia, ¿verdad? Entonces, el cuerpo de conocimientos relativos a la delincuencia, al crimen, los ve como fenómenos sociales que en determinado momento se incluye en el campo de acción. Entonces, para Sutherland, refiere que lo importante es estudiar o tener los conocimientos del delito como un fenómeno social, estudiar los conocimientos relativos a la delincuencia, el crimen como un fenómeno social y qué campo de acción. Cuando hace referencia al campo de acción del estudio de la criminología, refiere, pues, el proceso de crear leyes y refiere el proceso de la violación de las leyes, la reacción ante la violación de las leyes. Entonces, para Sutherland, hay una característica bien importante, y es que hasta este punto, lo que se está analizando es que le están negando la categoría de científica porque están refiriendo que no es una ciencia propiamente dicha, sino que depende en un primer lugar de lo que se conoce como el derecho penal, ¿verdad? Entonces, hay otros autores como lo es Cressey, que refiere que no es ciencia porque no puede formular proposiciones de validez universal. Ahora, ¿por qué hace referencia a que no puede proponer, no puede formular proposiciones de validez universal? Porque acuérdense que para una ciencia científica hay que generar postulados que se puedan volver y repetir todas las veces que se hagan o que se pongan en experimento. Que las hipótesis toda la vida puedan ser corroboradas y siempre lleguen a ser las mismas. En el caso de la criminología, al igual que en el derecho hemos referido, toda norma tiene su excepción, ¿ya? Entonces, no necesariamente significa que todas las veces que formulemos una hipótesis siempre vaya a salir el mismo resultado. Referimos en el caso del semáforo. Bueno, va a llegar un momento en que si ponemos una cámara, puede ser que alguien la mire y puede ser que alguien no la mire. Entonces, puede ser que uno pase como puede ser que el otro no pase. Entonces, una conducta antisocial, en este caso, podría ser demostrada o no demostrada. Podría determinarse si es general o no es general. No, no va a ser universal porque hay excepciones, ¿verdad? Entonces, refiere este mismo autor, Cressey, refiere que no descubre leyes, únicamente refiere que la aplicación de una ciencia de carácter científico va a tener principales posturas de carácter universal. Y en este caso la criminología no descubre leyes, ya no es de aplicación universal. En determinado momento refiere que podría ser
por utilizar un método progresista en determinado momento que podría dársele la categoría de una ciencia científica, ¿ya? Pero entonces esta persona ya está diciendo que podría en determinado momento darle una categoría de ciencia científica. Ahora, los datos en determinado momento van a ser exactos y pueden ser datos precisos. Por eso es que también refiere que podría ser ciencia. Welber también refiere que una ciencia debe estar formada por proposiciones generales de valor universal. Sin embargo, se refiere en este punto, la criminalidad no es estable, ya que en este caso no hay homogeneidad, no todos los casos van a pasar de la misma manera. Siendo el estudio científico el criminal, pues es imposible que podamos estudiar al criminal porque en determinado momento no vamos a poder descubrir realmente todos los criminales en todas las conductas antisociales, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, no puede proponerse postulados de carácter universal. Ahora, Disculpe, licenciado, estamos en duda nuevamente con la asistencia para no estar a 2 minutos antes. Disculpe. funciones de la criminología, El link de asistencia, disculpe, que no nos lo han ya lo pasado. pasaron, alguien que No se lo nos pueda llegó. compartir a Mari Carmen porque ha de haber ingresado después de que se publicó. No, licenciado, yo Licenciado, estaba yo habilitada, estoy desde el licenciado. inicio y no han pasado el link. La No, molesto Lick, no nos entonces, Ani. llegó. No, licenciado, no ha llegado. Tampoco Yo he está estado habilitado. desde el Están en principio y WhatsApp, tampoco me ha compañeros, están en llegado. el grupo Ya de la WhatsApp. mandaron, Licenciado, compañeros. licenciado, buenas tardes. Fíjese que ya tenemos el link, ¿verdad? Que es el mismo en todas las clases. Sin embargo, no está habilitado aún. Solamente es eso, licenciado. Gracias. La molesto, Ani, solo para que se habilite. Espérenme un momentito. Ya lo compartieron, ahorita vi, pero Cabal, ya fue habilitado. ya, Sí. ok. Solo por no dejar con mala educación. Ani, no sé si... Yo Aló, ya Ani. entré, pero no aparece habilitado. No está ¿Cómo? habilitado. No está habilitado, dice que ya está cerradito. No está habilitado. No me contesta, Ani. Ya está habilitado. Ya lo habilitó, licenciado. Ok. Bueno. Bueno. Autores que aceptan que la criminología es una ciencia. Luis Jiménez de Azúa refiere, ¿ya? Que es una ciencia causal explicativa complementado como un remedio. En el Tratado de Derecho Penal refiere que el derecho penal va a desaparecer y que en determinado momento va a imperar la criminología como una ciencia pura. Entonces, en determinado momento le está dando más importancia a la criminología que al derecho penal. Ahora, en el compendio de criminología, Leinel y Labastine o Labastine, juntamente con Stanciu, refieren que la criminología en sí es el estudio completo e integral del hombre, ¿ya? Solo que hace referencia con preocupación constante de conocer mejor las causas y remedios de su conducta antisocial, ¿verdad? Ahora, John Pimentel o Jean Pimentel refiere que la ciencia que tiene define la criminología con carácter de ciencia. ¿Por qué? Porque refiere que la ciencia tiene por objeto fundamental, uno, coordinar, confrontar, comparar, ¿qué cosa? Los resultados obtenidos de las ciencias criminológicas
o o de la criminología especializada para lograr una exposición sistemática, llegando así a una criminología general. Entonces, ¿qué refieren en determinado momento? Que se coordina, que se controla, que compara, pero que a través de los diferentes disciplinas vamos a llegar a lo que es la criminología general. Ahora, en este caso, todos estos autores definen que es una ciencia. ¿Quiénes? Entre otros está Quirós, Bernaldo, Ruiz Funes, Bernardo de Quirós, Garrófalo, Saldaña, Vidaurre. ¿Quién es Vidaurre? Imagínense que Vidaurre es un criminólogo que ya actualmente en el año 2016 tiene estudios de criminología y lo está determinando que la criminología es una ciencia como tal. Entonces, bajo esta circunstancia, todos estos están mirando a la criminología, primero, como una ciencia integradora. Segundo, la miran como una constelación. Nosotros miramos el cielo, la luna, las estrellas, Júpiter y Marte. Pero cuando miramos cada uno de todos estos planetas, en determinado momento, todos ellos parten y son al mismo tiempo, están interdependientes de todo lo que es la constelación, ¿verdad? Esta misma postura está haciendo cuando estamos hablando de que la criminología es una constelación, lo refieren Selling, Constant, Ferry y Nicefort. Ahora, la postura ecléctica. La postura ecléctica, como referimos, es la integración de varias ciencias en las cuales puede ser que sí, puede ser que no, pero para muchos dice que, por ejemplo, en este caso, la idea ecléctica de la ciencia de la criminología para Permelev refiere que no se trata de una ciencia fundamental, sino que es un sistema híbrido. ¿Por qué? Porque dependiendo los métodos o el objeto de estudio, es como un carro, el carro híbrido. Puede ser de gasolina, pero también es eléctrico. O puede ser de diésel, pero también es eléctrico, ¿verdad? Entonces, no solo utiliza un sistema, puede utilizar dos. Hans Bonn, pero no el que hizo Duolingo, ¿verdad? Sino que es otro alemán, Hetting, hace referencia a que la ciencia, que es una ciencia, la criminología es una ciencia, porque es el conjunto de conocimientos susceptibles de aprenderse, de enseñarse, que pueden ser aplicables con un razonable grado de certidumbre. ¿Por qué certidumbre? Porque puede ser que se compruebe como puede ser que no se compruebe, pero que en determinado momento tiene un objetivo. ¿Cuál? Modificar la vida. Entonces, la criminología va dirigida ¿a cuál? Hacia ese camino, modificar la vida. Que las conductas antisociales pues no se reproduzcan, que no se multipliquen. Ahora, Bianchi refiere que, por ejemplo, la criminología es una metaciencia. ¿Por qué? Porque está integrada por el derecho, por la pena. Ahora, en determinado momento, la penología, el derecho penal, que integran a la criminología, refiere que daría soluciones oportunas a toda la problemática jurídico-penal, pero como disciplina teórica, tiene aspiraciones, ¿qué? Prácticas. Entonces, si nos damos cuenta, Bianchi refiere que la postura, en su caso, es ecléctica, porque si bien es cierto, la criminología es teórica, tiene aspiraciones prácticas, ¿verdad? Son las 5 de la tarde. No sé si alguna duda por el momento. Si no, mañana seguimos con más contenido. Para los que tengan enlace. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz Gracias, tarde. licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado. Buenas tardes, Feliz tarde, licenciado. Liz. Feliz Buenas tarde, tardes, Lee. licenciado. Buenas tardes. Yo leí. Sí, Carlos. Licenciado, yo solo tenía una duda acerca del examen del viernes. ¿Nos vamos a tener que conectar siempre a la reunión para esta o no?
Fíjese, Carlos, que todavía le mentiría. Yo considero que sí nos vamos a conectar. Puede ser, no va a ser, considero, no va a ser un tema muy grande, son 10 preguntas. No, yo no tengo como objetivo una gran cuestión. Como pueden ser 10 preguntas que pueden tardar media hora, puede ser que en determinado momento de parte de contenido, o puede ser que únicamente nos enlacemos, vinculo el link para el examen, o lo vincula Ani, no se ha determinado, pero puede ser que acá, yo considero que más factible va a ser la vinculación aquí por Zoom. ¿Oye? ¿Sí, Byron? Buenas tardes. Solo una preguntita. Fíjate que, por ejemplo, yo recibo clases en mi teléfono y sabe que a la hora de conectarme en Zoom, se desconecta cuando yo no asistencia, ¿va? Y eso me ha pasado también en otras clases, de que se me desconecta a la hora que me estoy terminando, ¿va? Entonces no sé si habrá un problema ahí o no. ¿Va? Fíjese que le voy a ser sincero, Byron. Este, en realidad, en realidad hay un problema que es un problema tecnológico y le voy a referir. El, el Zoom tiene una característica. Si yo vengo y atiendo una llamada, me corta el enlace de Zoom porque es prácticamente como que yo estuviera en una llamada con Zoom, mas ya no quiero estar en la llamada de Zoom, sino que quiero estar en otra llamada. Entonces, eso me saca. Ahora, normalmente, si yo me conecto en Zoom, no tendría que haber ninguna razón por la cual a la hora de remitirme a la asistencia, prácticamente me saque, porque son ventanas completamente distintas. Eso Pues le, dice que a mí me pasa esto con mi teléfono, ¿va? Y bueno, sí, eso es lo que me pasa directamente, va, porque recibo